Continuamos con este ciclo de lecturas del Evangelio según San Juan, en donde especialmente reparamos en esos encuentros que Jesús tiene con distintas personas y que manifiestan claramente cómo las cosas que acontecen allí también acontecen en la vida de nosotros, los creyentes, y la de los hombres de buena voluntad que están abiertos a la llamada de Dios y al encuentro con Él. En los dos encuentros anteriores habíamos visto cómo San Juan Bautista señalaba al Mesías, señalaba a Cristo, decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el elegido de Dios, y cómo los discípulos de Juan Bautista se van con Jesús. Y a ese momento que viven tan íntimo, tan único, en donde no se nos cuenta qué es lo que pasó, pero lo que sí es tan determinante que uno de ellos, Andrés, luego de haber pasado con Jesús, sale en busca de Pedro, de su hermano, y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y lo único que queda allí, como una invitación para todos, es esto de vengan y lo verán. Es decir, vengan, si vienen, lo van a ver. Pero la invitación permanece abierta y de hecho esto es lo que también ellos van a repetir, porque este capítulo primero terminará con esa resonancia, ¿verdad? Andrés va a buscar a Pedro, después el Señor se le va a manifestar a Felipe, después a Natanael, ¿verdad? Son llamadas, diversos modos a través de los cuales el Señor llama. Tantos como hombres hay en el mundo. De hecho, nosotros somos testigos de llamadas del Señor según a Él le parece y según el hombre se encuentra, digamos, en ese ámbito abierto para la llamada que el Señor le realiza. Por eso, este primer capítulo se cierra con estos acontecimientos. Te queda como tarea leer el final, es decir, la que va desde el versículo 40 hasta el final de este capítulo primero, y nosotros hoy nos vamos a centrar en el comienzo del capítulo segundo. ¿Qué es lo que encontramos en él, en este comienzo? La boda en Caná de Galilea. Esta boda en Caná de Galilea irá narrada desde el versículo 1 del capítulo segundo hasta el versículo 12. Es muy importante tener presente aquí algunas cosas. La primera es que en el final de este texto se nos dice el sentido de él. ¿Cuál es el sentido? Se nos dice que el Señor manifestó su gloria a través de este milagro que se realizará en Caná, de convertir el agua en vino, en ese vino bueno, en ese vino del final, se dice que esto, ¿verdad?, fue para sus discípulos. Se nos dice claramente en el versículo 11, dice: tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Es decir, esa acción de Cristo suscita la respuesta de fe de sus discípulos. Es la manifestación de Cristo, la manifestación de su gloria por medio de un hecho milagroso, y los discípulos comienzan a creer en él. Bueno, la boda en Caná de Galilea tiene también una característica muy importante, que es la presencia de la Virgen, de la Madre de Jesús. Si hay algo que acontece en todo el Evangelio según San Juan, es que este evangelista, que conocía tantísimo a la Virgen, que incluso la va a llevar a vivir con él luego de la partida del Señor al cielo, no utiliza nunca el nombre propio para designar a la Madre de Jesús, sino que el nombre que le dará siempre, el nombre propio, será llamarla la Madre de Jesús, su madre, la madre. E incluso en los dos pasajes que conserva él, que está presente la Santísima Virgen, la llamará también mujer, como en este pasaje de la boda en Caná de Galilea. Es extraño porque sabía el nombre de la Virgen, obviamente, porque también a otras mujeres que aparecen en los relatos evangélicos las llama por el nombre propio, incluso algunas la llama María. De forma que este silencio del nombre propio de la Virgen, es decir, de María, en el Evangelio de Juan tiene una intención, hay una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad que tiene? Es poner como nombre de la Virgen algo que es único y que tiene que ver con la misión de la Virgen. Es decir, podríamos repetir una frase que dice el Padre Bojorge: muchas son Marías, pero una sola es la Madre de Jesús. Por lo tanto, el nombre propio de la Virgen en el Evangelio según San Juan será la Madre de Jesús o su madre. Este texto, es decir, este hecho, la boda en Caná de Galilea, abre la vida pública de Jesús. Es el comienzo de la vida pública y es el comienzo de los signos de Jesús. La palabra signos que utiliza el evangelista San Juan es la traducción de una expresión griega, semeia,
que en realidad hace referencia a un milagro. Pero Juan prefiere no hablar de milagro, sino hablar de signos. Es decir, no quiere quedarse tanto en la materialidad de lo milagroso, en el hecho milagroso, sino encontrar el significado profundo que se encuentra allí. Por ejemplo, hoy el Señor va a transformar el agua en vino. Pero aquí hay cosas aún más profundas. Está la manifestación del Señor a sus discípulos. Está, ¿verdad?, el esplendor de la llamada de la fe que aparece en esta manifestación que el Señor realiza. Por eso, la boda en Caná de Galilea. No te detengas demasiado en comprender en toda su magnitud lo que era una boda en tiempos de Jesús. De hecho, si te interesa por curiosidad, hacelo. Pero fíjate, en este relato de la boda, de la novia casi nada. Si se fue a peinar, si se preparó el vestido, es decir, todas esas cosas que ocupan el corazón de una preparación de boda de la novia, aquí ni se la menciona. Y del novio, recién en un momento determinado se dice que hay que irle, ¿verdad? Hay que llamar por el tema de la falta del vino. De manera que no te preocupes demasiado de los detalles. Aquí la boda es la de Dios con su pueblo. Aquí el novio es Jesucristo. Aquí, digamos, el banquete mesiánico que se inaugura y que comienza es con la llegada de Cristo y con el inicio de su misión. Se abre esta gran boda que Dios celebrará con la humanidad, de la cual Cristo es el novio que viene a realizarla. Por eso, reparemos en ellos, reparemos en la Virgen, reparemos en el Señor, reparemos en los discípulos, reparemos en el signo que el Señor realiza. Quiero, en virtud de que tratamos de que estos encuentros sean breves, no pasen los 10 minutos, quiero reparar sobre el milagro. El Señor allí tiene agua y en cambio va a transformarla en vino. Los que se encuentran allí entienden que está faltando algo importante, algo que expresa la importancia de una fiesta, la alegría que trae una fiesta, y es el vino. Y van a interceder, es decir, van a hablar por esta necesidad. Pero ¿quién será la que interceda delante de Jesús? Será la Virgen. Es decir, María sabe que de las necesidades que el hombre tiene hay que ir a Jesús. María sabe que ante una necesidad que cada uno de nosotros pueda tener, el camino hacia el que debemos dirigirnos es hacia Jesús, es hacia Él hacia donde debemos ir. Y por eso también nos enseña a nosotros esto. ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿Qué es en lo que tú no estás bien? ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces no vayas a otro que a Jesús. No olvides que la única respuesta adecuada al hombre es Cristo. Que toda otra respuesta que se pueda encontrar por allí es engañosa, es falsa. Nadie puede liberar verdaderamente el corazón del hombre si no es Jesucristo. Nadie puede entregarte la verdadera libertad si no es Jesucristo. Por eso la Virgen sabe a quién hay que ir. Y por eso enseña este camino a los hombres. Les dice a los que se encuentran allí, en este caso el maestresala, les dice, hagan todo lo que Él les diga. Y esto es lo que el Señor también nos dice a nosotros. Hagan todo lo que Él les diga. Escuchen atentamente a Jesús y cuando escuchen atentamente a Jesús, obedezcan la palabra que el Señor les dirige. Hay que aprender a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios está para que se plasme en nuestras vidas, está para que se haga presente en las cosas de todos los días. Que Dios te vuelva obediente, que vuelva tu corazón obediente. Ser obediente no es ser un esclavo. La obediencia viene de la fe. La fe es la que nos enseña a obedecer. Por eso no te dejes influir por esta mentalidad contemporánea que le ha puesto un tinte de mala palabra a la expresión obediencia. Obedecer a Cristo es verdaderamente ser libre. Que el Señor vuelva a tu corazón un corazón de hijo obediente del Padre y por lo tanto un corazón amante de las cosas de su Hijo, que escucha a la Virgen, a la Madre, y que sabe que en la medida en que ella señala cuál es el camino, nosotros tenemos que tomar por allí. Que la manifestación del Señor que terminó suscitando la fe de los discípulos, hoy suscite la fe en ti, hoy suscite el amor en ti, hoy suscite la esperanza en ti. Que el Señor te bendiga, que te cuide, que te guarde, que el Señor te muestre su rostro, que cada día puedas alegrarte de ser creyente y de bendecir el santo nombre de Dios. Hacele caso a la Virgen, anda a Jesús, hacé todo lo que Él te diga, porque haciendo aquello que Él te dice, encontrarás el camino de la verdadera felicidad. Que Dios te bendiga.